Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Damos la bienvenida a nuestros televidentes y nos complace saludar a nuestro invitado de esta ocasión. Se trata del estudiante en Ingeniería Ambiental, Daniel Fernando Barona Díaz. Es una persona que cursa estudios en la Universidad Autónoma de Cali, pero es nacido y educado en la básica y en el bachillerato acá en la ciudad de Buenaventura. El tema que nos ocupa hoy pues es un asunto que es de primerísima importancia. Lo ambiental se fue abriendo camino 15, 20 años atrás, era un asunto secundario, pero hoy sabemos que lo ambiental ocupa el primer plano en los problemas del mundo. Por lo tanto, contar con la voz de una persona que cursa ingeniería ambiental es para nosotros de especial importancia. Sea bienvenido y es un gusto tenerlo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Un placer definitivamente estar acá y poder compartir esta experiencia. Como estabas mencionando, es sumamente importante en estos momentos, en la actualidad, hablar sobre el aspecto ambiental porque está en su máximo auge. Entonces, es muy importante compartir estos espacios y estoy muy grato de estar aquí en esta oportunidad. Tenemos un dato adicional que quiero compartir con nuestros televidentes porque vale la pena contarles que nuestro invitado Daniel Fernando es nieto del rector fundador de la Universidad del Pacífico, del doctor Omar Barona Murillo. Su padre es Javier Fernando Barona, así que nuestro invitado es muy cercano a la Universidad del Pacífico por ese vínculo que tiene la familia con la universidad. Así que otro motivo más para nosotros tener un gusto muy especial de contar con su presencia en el programa, Daniel. Sí, definitivamente muy feliz por también seguir esa bonita trayectoria y ese legado que está aquí en la universidad y que ha construido y dejó mi abuelo, definitivamente. De hecho, lo ambiental era ya una de las preocupaciones del doctor Omar Barona Murillo y como decía yo al inicio del programa, lo ambiental ha venido cobrando relevancia y hoy podemos decir sin ningún lugar a dudas que los asuntos y la preocupación por lo ambiental, lo que llamamos el cambio climático y el calentamiento global, son un problema pues en todos los niveles, desde los líderes del mundo, los gobiernos de cada país y las nuevas generaciones. Y usted es una muestra de ello, usted cursa ingeniería ambiental. Hablemos un poco de la ingeniería como tal, de la ingeniería ambiental. Bueno, definitivamente es, como están diciendo, sumamente importante. Yo soy estudiante de octavo semestre, ya acabando de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de Occidente. Digamos que el programa se dedica no exclusivamente a un solo frente, sino que tiene distintos frentes en los que puede abarcar diferentes problemáticas ambientales, teniendo como instancia principal el tema de la sostenibilidad, que es seguir manteniendo esos recursos que están en el presente, tratando de no afectar a los del futuro, a las futuras generaciones. Eso es algo muy macro porque también se vincula con la economía y también con el bienestar social. Entonces es algo muy importante. Digamos que específicamente en la Universidad Autónoma de Occidente manejamos distintos frentes, uno de ellos asociado al todo el tema de calidad de aire. Contamos con estaciones de monitoreo, estamos monitoreando todo el tiempo material particulado, específicamente material partícula 2.5 y es en todo el campus de la universidad. También contamos con nuestra propia planta de tratamiento de aguas residuales y una planta de potabilización, que es la que abastece a la universidad y se abastece de un pozo que está justo debajo de la universidad. Entonces digamos que ese frente de aire y agua también es muy importante en lo que nosotros entendemos como ingeniería ambiental. También contamos con todo un sistema muy importante de la gestión de residuos sólidos que abarca la propia universidad, digamos que también un tema de su propio cultivo, digamos que hay muchos vegetales que se cultivan directamente en el campus de la universidad, entonces digamos que varios de esos vegetales se abastece directamente, que está aparte está justo en la zona aledaña de la universidad. Entonces digamos que ofrece diferentes frentes, ofrece el frente de calidad de aire, calidad de agua, calidad de suelo, y todo ese tema que abarca la parte de economía circular,
el tema de gestión integral de residuos sólidos y la parte de modelación matemática en esos diferentes aspectos. Entonces, digamos que la ingeniería ambiental como carrera es una visión muy macro de esos diferentes matrices que acabé de mencionar. Entonces, no solamente habla sobre la calidad, sino todo lo que tiene que ver desde lineamientos técnicos, operativos, sociales, la toma de decisiones y propuestas de ingeniería, como desde el diseño hasta como tal la construcción de las propuestas que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente y para tratar de que todo esté en dirección a la sostenibilidad. Usted acaba de hacer una panorámica muy amplia de todas las posibilidades y los alcances que tiene la ingeniería ambiental. Para quienes no somos expertos, uno piensa en asuntos básicos como que hay unos recursos que son esenciales para la vida, que en principio hay que conservarlos, ¿cierto? Cuidarlos, el agua, los bosques, el aire, etc. Pero una cosa muy particular de la ingeniería ambiental, un poco pensando en el término mismo de la carrera, es que al tratarse de una ingeniería ofrece soluciones, ¿cierto?, acudiendo a los conocimientos científicos y técnicos para los diferentes problemas que se pueden presentar en los asuntos ambientales en general. ¿Cómo nos puedes explicar esto, Daniel? Bueno, el tema de las propuestas se abarcan definitivamente desde entender la problemática. Es lo primero, entender el contexto de las problemáticas y entender sobre todo el tema de cómo lo social se tiene que conectar con esas problemáticas. Así que entender eso como una visión no macro, sino muy específica para poder entender la problemática y saber qué propuesta de ingeniería uno tiene que diseñar. Nosotros tratamos una gran cantidad de diferentes problemáticas asociadas al recurso de agua, asociadas al recurso aire y asociadas al recurso suelo. Sin contar también que evidentemente tratamos temas de residuos sólidos. Entonces, esas propuestas de ingeniería están muy asociadas al diseño de estrategias e infraestructura para poder contrarrestar o mitigar esos efectos que tiene la contaminación sobre esas diferentes matrices. Por ese motivo, digamos que entendemos y sabemos, tenemos los conocimientos aptos para poder entender cómo se puede diseñar una planta de tratamiento de agua residual, de agua potable, entender lo básico de cómo eso se conecta con el funcionamiento de un sistema de alcantarillado, de un sistema de abasto, ¿ya? También entender el tema de cómo podemos diseñar un pequeño tren de tratamiento para calidad de aire, entender las emisiones, cómo funcionan las emisiones, las fuentes fijas, las fuentes móviles, y también poder, no solamente eso, sino también conectarlo con infraestructura que tiene que ver más con la parte de ingeniería civil, por ejemplo el tema de canales, de cómo podemos hacer que el agua llegue a un lugar y cumpla con su objetivo, todo el tema de esa infraestructura. Entonces digamos que entender adicionalmente el tema de los residuos sólidos y conectarlo con cómo podemos tener los elementos básicos y fundamentales para diseñar digamos que secciones importantes de todo lo que tiene que ver con el plan de gestión integral de residuos sólidos. Digamos que la infraestructura para crear una disposición final apta, un relleno sanitario. Esas son las diferentes propuestas que nosotros como ingenieros ambientales tenemos que estar aptos a partir de un contexto y una problemática poder proponer. Bien, como se pueden dar cuenta nuestros televidentes, nuestro invitado es una persona que está completamente apropiada de todo el lenguaje técnico que está relacionado con el campo que estamos tratando, lo ambiental y la ingeniería ambiental. Nosotros desde el canal Yubarta lo encontramos días atrás en un evento realizado por una institución educativa de la ciudad y él fue invitado como jurado de unos trabajos en ciencia y tecnología formulados y presentados por estudiantes de la ciudad. Así que en el marco de ese evento, Daniel Fernando presentó una conferencia de carácter divulgativo y nos interesó entonces conocer más acerca de su trabajo. Y justamente esa es mi pregunta. Daniel, usted ha venido haciendo algunos trabajos de investigación desde su carrera de pregrado en la Universidad Autónoma, pero usted tiene muchísimo que decir sobre ese asunto, sobre el tema de lo ambiental, y incluso conectándolo con la realidad y con los problemas de una ciudad como Buenaventura. Entonces me gustaría que ustedes nos cuente como 2 o 3 de esos trabajos de investigación que ha venido desarrollando y luego yo quisiera, después de que usted nos presente esos trabajos, hablar acerca de cómo eso podría aplicarse en Buenaventura. Listo, bueno, yo he estado
En la etapa del planteamiento, digamos, fundamental y empezando el desarrollo de 3 diferentes proyectos que tengo. Uno de ellos es mi tesis, es mi proyecto de grado que ya estoy comenzando a realizar. Entonces digamos que las 3 están bajo un marco muy importante de simulaciones matemáticas. En lo personal, yo soy una persona que le gusta mucho el tema de las matemáticas y en la universidad todo el tiempo estoy tratando como de suministrar ese conocimiento de las matemáticas a los diferentes estudiantes, porque pues trabajo como monitor académico en la universidad. En el área de matemáticas. En ese momento soy monitor de 4 asignaturas de la carrera, entonces soy con contaminación atmosférica, balances de materia de energía y hidráulica y modelación ambiental. Entonces digamos que ese apartado de modelación ambiental es lo que me ha permitido, en conexión con las otras que mencioné, abarcar ese tipo de proyectos, esos 3 proyectos. Entonces esto como introducción es muy importante. El primero de ellos es un proyecto que comencé aproximadamente hace un par de semestres, cuando estaba en segundo semestre, hace ya un tiempo. Surgió la idea a partir de ver la problemática que tenemos de contaminación atmosférica en las diferentes ciudades. Es un tema que en lo personal me interesa bastante y me parece que es algo que tenemos que ver como un problema real. La cantidad de emisiones que salen de las chimeneas y que salen de los carros, de los vehículos, realmente genera afectaciones y genera enfermedades respiratorias en las diferentes poblaciones. Y es ahí donde voy, las poblaciones de riesgo, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, los niños serían en este caso nuestra población objetivo, pero claro, todos se beneficiarían de ellos. Entonces, mi primer proyecto está en base a un modelo que se llama el Braid Brick. Es el diseño y la propuesta de un ladrillo que tiene la ventaja de poder descontaminar el aire mediante una reacción química que se llama fotocatálisis. En este caso nuestro catalizador, que es algo que acelera la reacción, sería nuestro dióxido de titanio, que sería a base en combinación con hormigón y permita su incorporación a las diferentes estructuras. Claramente habría que hacer una prueba de sismoresistencia para ver si cuando se ubique y sirva como cimiento o parte de una construcción resista ante un evento masivo de estos. Pero la idea es que esto se ubique en edificaciones en donde se concentren esta mayor parte de las poblaciones, como hospitales, instituciones educativas, ancianatos también. Entonces la idea es que dentro del espacio donde se encuentren esas personas, esta población riesgo, tengan una calidad de aire mucho mejor. Digamos que esa fotocatálisis tiene la ventaja y está ampliamente usada a nivel mundial como pintura también, como material de pavimento, que permite descontaminar algunos contaminantes criterio bajo la norma colombiana, como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, que realmente generan afectaciones muy graves en la salud. Entonces, digamos que está directamente asociado a la contaminación atmosférica. ¿Esa sustancia los absorbe y los descompone o mitiga los efectos de...? Sí, los descompone, los degrada. Ya. La idea también es, adicionalmente a el diseño del ladrillo, entender y proponer un modelo matemático que permita la simulación de cómo entra el contaminante al sistema, que en ese caso sería nuestro ladrillo, y cómo sería la salida de este, para así poder asociar un sistema, una eficiencia digamos, entre comillas, decirlo así, un tratamiento, ¿no? Ya. Bueno, esa es una de las ocupaciones que ha tenido usted y es una de las propuestas que ha venido formulando. Está siendo acompañado entonces en ese caso por la propia Universidad Autónoma en el desarrollo de ese trabajo. Sí, digamos que entre comillas hace un tiempo lo tengo en pausa debido a que me he venido más familiarizando con los otros 2 proyectos que están mucho más asociados al tema de agua, de calidad de agua y cantidad de agua. Entonces digamos que esos 2 proyectos, uno es sobre una propuesta que lo conecto con el tema aquí en Buenaventura y la preocupación que existe, teniendo en cuenta que es un puerto. Entonces, por ser un puerto, recibe todo el tiempo mercancía y movimiento por parte de los barcos. Eso se asocia a una problemática de los derrames. De hecho, hace poco, en 2021, un buque venezolano surgió un derrame. Contaminación de hidrocarburos, de petróleo. Entonces el petróleo es una mezcla de hidrocarburos que contiene diferentes contaminantes que pueden realmente afectar todo el sistema como tal, tanto marino como gaseoso, porque los contaminantes pueden llegar a volatilizarse. Esa es una preocupación, y la otra es en el campo de las llamadas aguas dulces, de los ríos, ¿cierto? Exactamente. ¿Hace usted una investigación o está en desarrollo de una investigación fijando su atención en el caso de Cali, la llamada ciudad de los 7 ríos? ¿Qué podríamos decir? 7 ríos moribundos.
Sí, digamos, es una preocupación realmente innata. Digamos que las autoridades están muy pendientes acerca de la contaminación, sobre todo cuando desemboca en el río Cauca. El río Cauca es un río sumamente importante para todo el tema socioeconómico del país. Y cuando atraviesa Cali es su pico de contaminación. Digamos que la descarga de la Petar Cañaveralejo, que solamente tiene un tratamiento primario, es decir, que vierte sus aguas residuales, más o menos tiene una remoción del 40%. La descarga del canal CBC Sur, que recopila el sistema de aguas lluvias, también pasivos de los lixiviados desde el antiguo botadero de Navarro, que fue clausurado, y también las descargas de 3 ríos tributarios, que en este caso sería el Meléndez, el Lili y el río Pance, ¿no? Entonces digamos que cuando atraviesa es un pico de contaminación, sin contar con todas las descargas de aguas residuales provenientes de todo el S Cali. Pero sí, digamos que más que una investigación, mi trabajo de grado está orientado a recopilar o integrar más bien todos los modelos ya existentes matemáticos que están modelados por Qual 2K en uno solo. ¿Ya? Entonces permita tener como una red integrada matemática modelada de todo el funcionamiento de los ríos, más que entenderlos individualmente, de que se integren y entenderlos como un funcionamiento de una cuenca. Es así en base a lo que es mi trabajo de grado, y es importante porque a partir de eso, bajo escenarios de simulación, podemos entender qué pasa si hay un pico de contaminación, por ejemplo, en el río Cali, y cómo podemos ver ese impacto reflejado aguas abajo cuando este desemboque en el río Cauca, para hacer planes precisamente de mejoramiento en cuanto a contaminación, para planificar estrategias, y eso sería muy útil para el tema de organizar planes de ordenamiento del recurso hídrico cuando se realicen, porque de hecho se exige que para hacer ese tipo de planes tenga que hacerse una modelación matemática del río en el que se haga. Entonces es un proyecto macro. Bien, a estas alturas recordamos a nuestros televidentes, nuestro invitado es Daniel Fernando Barona Díaz, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de Occidente, ¿cierto? Sí. De la ciudad de Cali. Y pues, luego de escucharlo me surge definitivamente una curiosidad. Daniel Fernando, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, de los estudiantes, buscan carreras asociadas con programación, con ingeniería de sistemas y otras áreas muy de la técnica, muy de la tecnología, pero no necesariamente de lo ambiental. Lo ambiental está muy ligado a la vida misma, a la biología, pero en el fondo también es un asunto muy político, ¿cierto? Sí. Los poderosos toman decisiones sobre las actividades que finalmente repercuten en lo ambiental. ¿Cómo surge usted, si recuerda, en qué momento surge en usted el interés por estudiar una carrera como ingeniería ambiental? Si de pronto tiene ese dato, Daniel. Sí, pues de hecho desde muy pequeño, digamos que he tenido cierta orientación por, digamos, escenarios particulares de todo el tema ambiental. Por una parte pasé por esa fascinación por la paleontología, durante otro tiempo estuve relacionado con el tema de la zoología, la botánica, y de cierta manera para acá me empezó a llamar muchísimo la atención cuando estaba en el colegio todo el tema de las energías renovables, que es un tema sumamente importante que también está en su máximo auge. Todo el tema de la energía solar, la energía mareomotriz, la energía eólica y la energía hidráulica son energías que en su momento me apasionaron mucho y es algo que ahora también me fascina, y es el tema de que eso lo desarrollé cuando estaba en el colegio, desde sexto de primaria, si mal no recuerdo, en proyectos de la ciencia anualmente. Entonces digamos que fueron proyectos que empecé a desarrollar. Recuerdo que en sexto de primaria hice un tren solar, al año siguiente hice unas maquetas que también incorporaban elementos de las otras energías. Entonces digamos que es algo que, por decirlo así, he tenido en la sangre y realmente le he querido dar solución a muchísimas problemáticas de las que estamos muy acostumbrados y realmente normalizamos. Entonces de ahí viene esa fascinación que finalmente terminé de enamorarme en su totalidad cuando ya entré a la carrera. Recordamos a nuestros televidentes, Daniel hace un trabajo de investigación para la ciudad de Cali, pero Buenaventura es una ciudad a la que se le reconoce como ubicada en un entorno con muchísima riqueza hídrica, y sin embargo vivimos la paradoja descorazonadora de saber que no tenemos agua potable en nuestros grifos, y que esa es una parte ya como constitutiva de Buenaventura.
nos han caracterizado como la ciudad que no tiene agua hace más de 60, 70 años, una cosa muy absurda. Hablemos de ese trabajo que usted viene haciendo en Cali y la ciudad de los 7 ríos, porque me gustaría, insisto, imaginarnos de qué manera eso que usted está haciendo para la ciudad de Cali podría tener aplicación en Buenaventura, pero en Cali, ¿qué es lo que está haciendo sobre ese tema? En Cali específicamente es precisamente, lo comenté hace un rato, es el tema de esa integración de los modelos que de hecho ya existen. Digamos que la CBC realmente ya tiene modelados cada uno de los ríos, los 7 ríos, y la idea es precisamente integrarlos con la idea de precisamente entender un poco más allá y poder predecir bajo diferentes escenarios de simulación qué va a pasar si llega a contaminarse más, qué llega a pasar si se contamina menos, qué pasa si hay un daño en alguna descarga. Entonces digamos que eso genera un panorama de control que podríamos tener para la toma de decisiones en el futuro. Ahora, para quienes se preocupan por lo ambiental, me imagino que debe ser muy angustiante ver cómo los ríos de la ciudad de Cali cada día disminuyen más su caudal, porque mientras los seres humanos no desarrollemos una forma de orientar, de educar a los habitantes de cada entorno en particular para que se reduzcan los efectos, ¿cierto?, sobre los caudales, para que dejemos de contaminar, para que el ahorro de agua en cada caso sea el ideal. Mientras eso no suceda, en el caso de Cali, sus ríos, sus 7 ríos van a estar siendo marchitados. Si seguimos como estamos, en 20 o 30 años seguramente no habrá ríos en Cali. Ese trabajo suyo tiene algo que ver con esta preocupación que estoy mencionando yo acá. Claro, definitivamente. Ese es como, de cierta manera, el punto de entender todo esto, de proponer ese trabajo de grado, porque está muy asociado al tema de entender la contaminación que ya tienen los ríos y qué pasa si esa contaminación llega a aumentar. Digamos que sabemos que Cali está en un proceso de expansión territorial, está en proceso de expansión, están construyéndose más hacia la zona sur, y si crece la población, también va a crecer la cantidad de vertimientos y de aguas residuales que estamos virtiendo a los ríos o que llegan directamente a la Petar Cañaveralejo. Entonces digamos que si la Petar le llega más alimentación de agua residual, va a vertir y generar más contaminación al propio río Cauca. Entonces sí, precisamente. Yo podría decir, arriesgándome a ser irreverente y por supuesto alejándome de los tecnicismos, que mirando los resultados, la realidad de ciudades como Cali, la autoridad y la entidad que está llamada a cuidar y a responder por el asunto ambiental, la CBC en este caso, con sus diferentes instancias, para el caso de Cali está fracasando, ha fracasado históricamente porque la ciudad sigue en un franco deterioro, su ambiente y en particular los ríos. Entonces mi pregunta es, Daniel Fernando, ¿qué tipo de interés podría llegar a mostrar o qué relacionamiento hay entre lo que hacen las universidades como la Autónoma y la carrera que cursa usted? ¿Qué relación hay, digo yo, entre lo académico y las autoridades ambientales, la CBC? ¿Sus propuestas de alguna manera se vinculan, reciben datos de la CBC? ¿Esto le puede interesar a la CBC? ¿Qué me puede decir? Realmente sí, sé que definitivamente sí es algo que definitivamente tiene que interesarle y seguramente le interesará a la CBC el tema de que integrar sus modelos, porque es algo que no se ha hecho. La CBC tiene los ríos modelados de una manera muy independiente y no hay una herramienta que permita la conexión de todas esas como una red. Entonces el hecho de presentar esta propuesta de que ya todo esté muy conectado permite realmente la toma de decisiones en su totalidad con respecto a los recursos hídricos que tiene Cali. ¿Y ese es el trabajo de grado que usted Sí, viene ese es mi adelantando? trabajo de grado. Pero dentro de su trabajo de grado está contemplado, se involucra que en algún momento, en alguna etapa de su trabajo de investigación, entre a participar de alguna forma la CBC? La CBC cuenta con los modelos, entonces la idea es que faciliten los modelos para poderlos integrar. Ya. Entonces, digamos pero que si su proyecto de investigación llegara a tener luego una etapa de implementación, ¿entra a jugar allí la CBC? ¿De qué manera? ¿O eso no está contemplado todavía en su...? Pues por el momento no está contemplado, pero sería muy interesante llegar a hablar porque me parece algo que se necesita, realmente se necesita. Ya. Ahora, con las herramientas, con los conocimientos que usted ha adquirido sobre el asunto ambiental, pensemos en la ciudad de Buenaventura, una ciudad que vive la paradoja ya mencionada de tener muchas aguas dulces, muchos ríos
que hacen parte del ecosistema, del gran ecosistema de la Bahía de Buenaventura, pero que no tiene agua, no tiene acueducto, y a pesar de eso hay un dato adicional. Es una ciudad que tiene una cantidad de lluvias muy elevada comparado con otros lugares del país, aguas lluvias que podrían ser aprovechadas, pero que al mismo tiempo deben ser canalizadas de la manera más civilizada, con la más alta tecnología, y es evitar que se mezclen las aguas lluvias con las aguas de los alcantarillados, ¿cierto? Desde la ingeniería ambiental, ¿qué soluciones podrían pensarse para el caso de Buenaventura? O este tema, ¿de qué manera le podría interesar a usted como estudiante de ingeniería ambiental? Bueno, en Buenaventura hay definitivamente muchas problemáticas, como estabas comentando, asociadas al recurso hídrico. Una de ellas es, como lo mencionaste, el tema de que a pesar de que contamos con un clima y con el máximo auge del cambio climático que se asocia al tema de intensidad, frecuencia y duración de esos eventos de lluvia masivos, que no contamos con una tecnología que pueda ayudarnos de cierta manera a aprovechar y que esto no se termine mezclando, repercutiendo con las aguas residuales de la ciudad. Entonces, eso es una problemática que puede llegarse a solucionar con precisamente uno de los proyectos ganadores del Día de la Ciencia en el que participé, que es una especie de propuesta, que es una tecnología que puede implementarse en las casas aquí en Buenaventura, que permite recolectar el sistema de aguas lluvias, distribuirlo y almacenarlo, y que realmente está contemplado el tema de las válvulas para que finalmente eso termine conectándose con unas botellas de plástico. Ahí conecto con el tema de los residuos sólidos y de reusar, aprovechar en diferentes materas. Entonces digamos que tiene conexión tanto con la parte de aguas lluvias como de reusar el agua para riego. Entonces eso es una de las problemáticas, ¿ya? Vale. Como segunda instancia está el tema del dragado. Digamos que la draga es un sistema que ayuda a que, digamos que retroexcava el suelo marino con análisis batimétrico para que los barcos más pesados puedan entrar directamente al puerto y dejar precisamente su mercancía. Pero el problema es que la draga, a pesar de ser muy costosa, realmente no está solucionando el problema, y es ahí donde tenemos que entender. Por ser Buenaventura un lugar que tiene una gran cantidad de redes hídricas, está muy asociado el tema del transporte de sedimento que termina llegando a la bahía. Entonces directamente, si atendemos y pensamos que la draga es una solución, pero estamos realmente llegando al final del problema, no estamos directamente atentando a la causa, que es trabajar, no intervenir en los ríos, porque eso puede directamente afectar a todo el tema del caudal ecológico, sino pensar qué podemos solucionar o qué podemos implementar como estrategia para retener ese sedimento aguas arriba y que no termine afectando tanto el puerto de la bahía, que es con infraestructura. Es un planteamiento de largo plazo que habría que pensarlo no en ciclos de 5 años, de 10 años, sino a mucho más largo plazo. De diseño, Claro que sí. Pues Daniel, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa Diálogos de Ciudad. La verdad es que yo podría resumir que la entrevista ha sido una muestra evidente de su muy buena preparación como estudiante de ingeniería, y una evidencia de que esta carrera tiene muchísimo futuro y mucho que hacer, mucho que aportarle a la solución de problemas ambientales, de problemas humanos en el corto plazo y a largo plazo, porque de lo ambiental definitivamente vamos a tener que hablar durante muchísimos años. Así que para nosotros ha sido un gusto y estaremos muy pendientes de esos trabajos de investigación que usted viene adelantando. Ojalá que esta no sea la primera y la última ocasión que lo tengamos, y que podamos estar pues muy al tanto de lo que viene haciendo usted. De nuestra parte estaremos siempre a la orden y con las puertas abiertas. Listo, muchísimas gracias, fue un honor participar en esta entrevista. Para nuestros televidentes, pues primero agradecerles por habernos acompañado hasta este momento, y esperamos que por supuesto el trabajo de investigación que viene haciendo nuestro invitado y toda esa panorámica que nos ha mostrado haya sido de su interés, y que esto contribuya pues a elevar en nosotros la sensibilidad y la preocupación por los asuntos ambientales. Nosotros somos parte del problema y por supuesto también con una buena actitud debemos llegar a ser parte de la solución. A ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.